Excelente. Hola, muy buenas noches, buenos días o buenas tardes o en el lugar donde estén y los que vean la grabación. Quiero dar la bienvenida y también las gracias a la doctora Annette Pierre, que aceptó amorosamente compartirnos hoy día la charla, lo femenino y la redención, pero comentar que la doctora Annette, voy a dar tu pequeño currículum. Perfecto. Como tú Bueno, quieras. Perfecto. eres especializada en filosofía judía con elementos místicos tradicionales. Eres subdirectora y docente del programa educativo Arahim de Valores e Identidad Judía y fundadora y directora de cabalahoy.com, que ahí pueden buscar su página. También es colaboradora activamente, conferencista en el Centro de Cábala Shomrim Laboker, ¿así se pronuncia? No sé. Así es. Sí, con Brim Laboker. Perfecto. De Ciudad de México, y eres profesor y docente ya de la escuela del doctor Mario Sabán, donde has dictado ya bastantes cursos, como por ejemplo, el que hiciste con Linda Sazón, que era lo femenino y Sí, lo masculino, la cábala, eh, calendario hebreo, las parachás, bueno, hay muchos, muchos cursos ahí también en la escuela que pueden buscar y pueden eh, realizar. Eh, Tu especialidad es psiquiatría y en depresión postparto, un tema muy, muy importante en estos tiempos, sobre todo también por las mujeres. Eres egresada de la UNAM y del PSI. Y eres educadora, maestra de pensamiento judío, directora y docente, subdirectora y docente del programa educativo Arabjim, bueno, perfecto. profesora de Ya estudios dijiste. judaicos, cábala y Torah. Y Así un es. largo, etcétera. Y lo más Y bueno, importante, soy mamá de 4 hijas y pues también, eso es lo tu más esposo difícil de todo. es uno de tus maestros porque es filósofo y ahí se complementan en todo el tema de misticidad. Excelente. Annette, bienvenida a tu charla y como se dijo, eh, que las consultas fueran al final. Así que solicito Excelente. también que apaguen sus micrófonos y no haya interrupciones. Janet, Pues si tú quieres, puedes cambiar para que no se oiga otras personas, porque hay veces gente se le olvida apagar su micrófono. Si tú quieres, puedes tú tener control para que nadie ponga sonido. Si lo sabes hacer, si no, les pedimos a todos que por favor apaguen sus micrófonos para que todos oigan la clase y estemos a ver, completamente metidos silenciar en... a todos acá abajo, ya. Así es. Perfecto. Ok. Y ahora falta que Annette Ya, encienda mi. Ahí sí, ya ahí lo sí. encendí. Pues muchísimas gracias. La realidad es que es un gusto siempre compartir información con grupos nuevos, con gente de habla hispana. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema, dos temas que son muy importantes y que la gente tenemos muchas dudas de estos temas. Uno es la redención y otro es el papel de lo femenino en la redención. Y pues espero que esto sea interesante para ustedes, que sea de mucho provecho. Así que todos bienvenidos y vamos a comenzar. Llamé esta clase eh, lo femenino en la era del Mashiach. Yo soy la doctora Annette Pierre, represento una página llamada Kabbalah Hoy y
todas sus dudas, comentarios, me las pueden hacer llegar a este correo y háganme saber si tienen alguna duda, inclusive de la clase o de otro tema. Yo siempre estoy pendiente para contestar. Bienvenidos. Uno de los temas más interesantes y más complejos que tenemos, por lo menos Occidente, es el tema del Mesías, el tema del Redentor. Porque realmente, pues, es un concepto que sale de la Torá y diferentes religiones, particularmente aquellas que salen del judaísmo, ya sea el cristianismo, ya sea también el islamismo, tienen el concepto de la redención, aunque distinto que donde comienza todo el tema de la redención en el judaísmo. Entonces, vamos a hablar primero qué es la redención, quién es el Mesías, y después vamos a hablar de la importante figura femenina en la era mesiánica. No sé si saben quién es el Rambam, pero el Rambam es Maimónides, es un rabino medieval que vivió en Córdoba, en España, que realmente fue un parteaguas en el pensamiento judío muy racionalista, y él creó un tipo de escrito conocido como los 13 principios de fe del Rambam. Y dentro de los 13 principios de fe, uno de ellos es el principio número 12, que dice, yo creo en perfecta fe en la venida del Mesías, y aunque él demore, todavía lo espero todos los días. Entonces, esto es algo que todos los judíos ortodoxos leemos todos los días cuando rezamos en la mañana. Entonces, el término Mesías ha cobrado muchas cosas. Entonces, vamos a ver qué significa Mesías. Y después vamos a ver qué significa para la Torah Mashiach. Básicamente, la palabra Mashiach o el Mesías significa el ungido. Y esto se refiere a todos los reyes de Israel, se les ungía con aceite. Es decir, cuando se les distinguía como reyes, se les vertía de una manera o de otra aceite en la cabeza, un aceite muy particular, y eso significa Mashiach. Entonces, básicamente, todos los reyes son Mashiach en el Antiguo Testamento. Ahora, se considera que el concepto de Mashiach en la Torá es un rey. Obviamente vamos a hablar que hay un concepto de que hay casa específica de los reyes de Israel. Tiene que ser un rey de la casa de Yehudá, un rey de la casa de David, pero es una persona en todo sentido de la palabra, es una persona de carne y hueso, y realmente más que un líder espiritual, es un líder político. Y él va a implantar un gobierno basado en la Torá, y es un personaje muy real, no es algo tan simbólico como pensamos, o es algo tan espiritual, por lo menos en el Tanaj significa eso. Entonces, la palabra Mashiach no significa Salvador. La noción que existe de un Salvador, que es un ser humano inocente, semidivino, completamente divino, que va a venir a salvar a la humanidad, es completamente ajena a la creencia judía. Quiere decir, todo el concepto de Mashiach está completamente anclado a una persona normal que nace, vive, gobierna y muere. Y su poder político hace un cambio radical, primero en el pueblo de Israel y posteriormente en todo el mundo. Entonces, básicamente el concepto sale de varios lugares del Tanaj, particularmente de los libros de Isaías, de Ishayahu y de Jeremías. Y básicamente se insiste en que es un líder político. Y naturalmente viene de la línea de David. Sabemos que David Amelech viene de Yehudá. Y básicamente la figura de Mashiach es una persona observante de la ley judía, quiere decir, está muy apegado a la halajá, muy apegado a la ley judía. Es una persona muy carismática, es un líder espectacularmente carismático, y él va a traer un ejemplo que va a animar a muchos a seguir su ejemplo. También será una figura militar,
cosa que es interesante verlo porque es un líder político y ganará muchas batallas, liberará al pueblo de Israel de la dominación extranjera, de la influencia extranjera, y básicamente será un gran juez que tomará decisiones justas. Intuitivamente él sentirá, a pesar de que tiene gran conocimiento, sentirá qué es lo justo, pero básicamente lo que ve muy claro es que es un ser completamente normal, no es un dios, no es un semidios y no es un ser sobrenatural, y nada de lo que va a ser ni mágico ni sobrenatural. Todo va a caer dentro del patrón de la naturalidad. Entonces, básicamente, el concepto es que en cada generación hay una posibilidad y hay una persona que potencialmente podría ser Mashiach. Entonces, básicamente, no es así como un líder que no ha habido. Ha habido muchos líderes que tienen la capacidad de ser Mashiach, pero el problema es que no lo fueron porque el concepto de Mashiach siempre está relacionado a ser una figura que proyecta el consciente colectivo de muchas personas. Entonces, puede haber una persona que sea el perfecto Mashiach, como en algún momento fue Moisés, pero obviamente el pueblo no estaba preparado para un líder así y para terminar de proyectar esa imagen. Entonces, tiene que haber esta mezcla perfecta entre el líder y los seguidores. Entonces, puede haber el mejor líder del mundo, pero si no hay el grupo humano que proyecte y que esté preparado para ese momento de recibir esa luz, pues entonces decimos no fue. Así como podría haber sido David Amelech, así como podría haber sido Moshe Rabbeinu, así podría ser el Gaón de Vilna. Nosotros decimos, bueno, la figura fue perfecta, pero no hubo el mérito de la generación en que fuese esa figura importante. Entonces, la pregunta que siempre todos nos hacemos es, ¿cuándo va a llegar el Mashiach? Pues es tan diverso la opinión. Dice, cuando todo Israel haga teshuva, todo el pueblo de Israel deberá de retornar, cosa que es muy difícil. Por otro lado, dice, cuando todo Israel observe concretamente un Shabbat, va a llegar el Mashiach. También dice en otra parte en el Talmud, dice, cuando todos Shabbat sean observados por toda la gente, será la llegada del Mashiach. Ahora también dice, cuando una generación sea completamente inocente y perfecta, o sea una generación terrible y culpable, será como algo radical que va a traer la posibilidad de traer Mashiach. Una generación que pierda la esperanza, donde dices, llevamos esperando cientos de años, miles de años, no ha llegado. ¿Qué vamos a hacer? Y por otro lado, curiosamente, esto es también un concepto, dice, en una generación cuando los niños son totalmente irrespetuosos a los padres, esa podría ser una indicación. Entonces, mucha gente encuentra que ahora que los niños están pasados, sería una indicación, pero también hay un momento que se llama la fecha límite. Entonces, la realidad es que el Rambam dice claramente que va a llegar cuando va a llegar. Yo lo espero que llegue todos los días, pero tampoco la persona tiene que estar obsesionada haciendo cálculos esotéricos extraños de cuándo va a llegar el Mesías, porque va a llegar cuando tenga que llegar. Tenemos que tener esa fe de que este mundo, como lo conocemos, tiene una mejor versión y esa mejor versión es lo que nosotros llamamos la era mesiánica. Ok. Por otro lado, es importante entender qué dicen las profecías sobre la era mesiánica. La verdad es que en la Torá no se habla mucho de este concepto. En el Pentateuco hay muy pocas alusiones indirectas al concepto de una redención o de un momento final. De las pocas veces que aparece es cuando Jacob va a morir, está bendiciendo a sus hijos y les dice que les quiere megale etaquets, les quiere revelar el final de los tiempos. Y curiosamente, se le va la profecía porque obviamente Dios no quiere que la gente sepa el final de la película, porque de cierta manera el saber el final de la película te arruina la película.
Entonces, es muy importante saber que va a haber un momento mejor que el que vemos, va a haber un momento de mejor distribución de bienes del que conocemos, pero tampoco es bueno estar obsesionado con ese momento, porque al final de cuentas, lo importante es el camino y no tanto la meta. Lo que tenemos como vida es el camino, y Dios quiere que tengamos un camino con un libre albedrío. Entonces, si nosotros supiéramos, ay, va a venir tal fecha o va a venir dependiendo de tal cosa, de cierta manera perderíamos la capacidad de tener libre albedrío. Por lo tanto, es un tema difuso y por eso precisamente en la Torá no hay alusión estricta a esto. Pero en el Tanaj, en lo que son los Nevi'im y Ketuvim, lo que son los jueces, los profetas, los escritos, hay mucho más temas alusivos a la época mesiánica, particularmente, como mencionamos, en Jeremías, Yirmiyahu, en Yehezkel, en Ezequiel, y en Ishayahu, en Isaías. Entonces, básicamente, las cosas son un poco contradictorias. Por un lado, en el libro de Ezequiel dice que antes de su llegada va a haber problemas. Es decir, esto va a ser como en un parto. El parto puede ser un buen parto, pero el parto parece una crisis. Y por eso es interesante que el tiempo antes de la llegada del Mashiach se llama Heblei Mashiach. Heblei es los sufrimientos para poder traer esa luz redentora. Y por lo tanto se habla de una guerra, de gran sufrimiento. Entonces, básicamente la figura del Mashiach va a traer paz, redención política, redención espiritual, va a restaurar que el pueblo de Israel viva en la tierra de Israel. Por eso, desde el 48, que el pueblo de Israel tiene tierra, entonces muchos rabanim, muchos sabios, vieron con ojos de, pues, qué increíble que después de 2000 años el pueblo de Israel restaura su tierra y regresa a su tierra y pobla su tierra, que es parte de la profecía de Yehezkel. Y lo mismo dice Jeremías, lo mismo dice Osea. Y el concepto en las escrituras dice que obviamente el primer paso del Mesías va a ser en Israel, pero Mashiach se convierte en una figura universal. ¿Por qué? Porque no es el redentor del pueblo de Israel, es el redentor de toda la humanidad. Toda la humanidad somos hijos de Dios, toda la humanidad somos Adán, y por lo tanto, por un lado comienza, ¿no? Pero el tema se extiende. Cuando una vez la luz se expande, no tiene límites. Por lo tanto, es un plan universal. Dentro de las profecías es que va a haber un tercer templo. Como saben, hubo un Mishkan, que es un tabernáculo, hubo dos templos, el templo de Salomón, el templo de Herodes, pero se espera un tercer templo que realmente se va a restaurar ciertas cosas que están escritas en la Torá, ciertos servicios, ciertas ofrendas. Es como un momento donde se va a hacer un lugar que todo mundo va a poder orar y tener un tipo de relación con Dios completamente universal. No es nada más para judíos o nada más para una secta, sino es un centro ceremonial para toda la humanidad. Es lo que dice Jeremías. Ahora, ¿qué va a suceder cuando llegue Mashiach? La realidad es que todo lo que va a suceder es dentro de lo que cabe natural. El único concepto no natural de las profecías es que hablan de que ciertas cosas como que el lobo y el cordero, que normalmente son enemigos, no van a tener problema entre ellos. Quiere decir, parte de lo que va a ser la era mesiánica es una era de paz, cosa que desgraciadamente la humanidad no hemos visto. Cada X tiempo es otra guerra, y si no es en Ruanda, pues es en Rusia ahora, y si no es en Corea, es en... Quiere decir, la humanidad es una historia de guerras, y obviamente ha sido muy desgastante para la humanidad, y por lo tanto, el concepto mesiánico es que va a haber una convivencia pacífica entre todos los pueblos. Este tema de la intolerancia y las guerras dejarán de existir.
Y básicamente Maimónides dice que todo este concepto de que el cordero morará con el lobo es un tema totalmente metafórico, que significa que realmente va a haber una armonía y donde las personas van a lograr, de cierta manera, tener tranquilidad y paz. En la era mesiánica habrá grandes avances de tecnología y una de las cosas principales que va a determinar la era mesiánica es que definitivamente en este mundo hay todos los recursos para toda la humanidad, para que todos vivan y todos estén mejor de lo que están, pero el problema es la mala distribución de todos esos elementos. Quiere decir, hay países que tienen superávit, hay países muy pobres, pero si tú te das cuenta que si hubiera una buena administración, realmente parte de lo que hace el Mashiach es crear una administración efectiva en donde todos los recursos van a llegar a todas partes. Entonces no va a haber este tema de tirar comida, no va a haber este tema de tirar medicamentos, simplemente va a haber una buena distribución de todas estas cosas y la tecnología va a ser importantísima en la era mesiánica. ¿Por qué? Porque de cierta manera, eh, así como ahorita estamos dando una charla en México y en Chile y en Argentina y en España, pues esto es parte de la era mesiánica, quiere decir la globalización, el poder llegar a mucha gente, etcétera, etcétera. Ahora, va a haber abundancia de comida, va a haber mejores opciones de salud, mejores opciones educativas, pero bajo ningún concepto la era mesiánica es una época de milagros, ni de magia, ni de elementos sobrenaturales. Todo es como lo conocemos, pero bien administrado, mejor. Pero el foco de la era mesiánica es que precisamente como nos quitaremos de ciertos bloqueos como humanidad, va a haber mucha abundancia y por lo tanto la gente va a estar con mucho más tiempo para dedicarlo a su espiritualidad. Ahora la gente pasa la mayor parte del día trabajando para sobrevivir, trabajando para poder mantener y pagar colegiaturas y pagar la renta, etcétera, etcétera. Y se le puede ir a una persona la vida completa en este tema, pero la época mesiánica es una época donde va a haber un acceso a las cosas materiales con mucho más facilidad y por lo tanto la gente se volverá menos materialista y tendrá mucho más tiempo para ver adentro de él, para ver su espiritualidad. Ahora, esto es, en términos generales, esto es una clase bastante común de lo que es la era mesiánica, que para muchos puede ser una cosa importante, pero ahora vamos a hablar un poco de la perspectiva mística de la era mesiánica, donde se empiezan a poner las cosas de manera más interesante. Voy a levantar esto para que puedan ver, las ilustraciones son importantes. Básicamente en el Talmud es parte de la Torá oral del pueblo de Israel muy importante. Básicamente en el Talmud hay un escrito que nos indica que el tiempo que estamos viviendo puede ser que el mundo se haya creado hace 14,000 millones de años. No hay duda alguna que este mundo tiene mucho tiempo, pero cuando la Torá habla de 6,000 años, no habla que el mundo tiene 6,000 años, habla que el hombre, como ser humano, como un ser eh, pensante, un ser que tiene capacidad de abstracción, etcétera, etcétera, lleva en esta realidad que conocemos aproximadamente 6,000 años. Estrictamente hablando, estamos en el año 5,783, desde que Adán está morando en el mundo físico. Y esta cuenta que tenemos es importante porque eso significa que a partir de este tipo de individuo que tiene conciencia divina, que tiene un alma particular, nosotros empezamos a contar el tiempo y dice el Talmud que nosotros estamos en un periodo de tiempo, en un ciclo que va a durar 7,000 años. Eso no quiere decir que después de 7,000 años se va a acabar, pero simplemente nosotros estamos viviendo en un periodo que comienza con el primer día de la creación. El primer día de la creación equivale
al primer milenio del mundo. ¿Por qué? Porque dice en el Talmud que un día de la creación es equivalente a 1000 años en la historia de la humanidad. Entonces, esto es un tema muy interesante porque entonces resulta, como pueden ver en el árbol de la vida, nosotros tenemos las 7 sefirot correspondientes de Geset hasta Malhut, que son 7. Estas 6 sefirot que corresponden a lo que llamamos el Zeir Anpin, que es el rostro pequeño de la divinidad, de cierta manera, es parte de todos los 7 que existen en la Torá y en la Kabbalah. Entonces, Dios crea a través de 7 etapas, que nosotros llamamos 7 días, pero cada día de la creación equivale a un milenio desde que Adán está insertado en la historia. Por lo tanto, el primer milenio equivale al primer día, el segundo milenio, tercer milenio, cuarto milenio, quinto milenio y sexto milenio. Resulta que si tuviéramos nosotros que ubicarnos en dónde estamos ahora, tomando en cuenta que estamos en el 5783, pues básicamente estamos como por acá. ¿Por qué? Porque pues este es el sexto milenio y estamos en el 5783, es decir, que estamos finalizando el sexto milenio. Y esto es un tema muy interesante porque básicamente, si ustedes han estudiado el árbol de la vida, han estudiado la energía del árbol de la vida, que ahorita vamos a repasar un poco, durante este periodo de tiempo que va de Gesed a Yesod, que son los 6000 años, que son los 6 días de la creación, hay una energía particular. Y la energía particular es que Dios está transformando la energía de algo muy general, como es la luz, algo muy particular. Cada día de la creación, cada etapa de la creación, Dios va desenvolviendo la energía y la va convirtiendo en cada vez algo más complejo, de manera bastante evolutiva a propósito. De tal manera que, por ejemplo, el primer día crea la luz, Yomehat. En el segundo día, Dios la luz la convierte en moléculas porque hace el agua y separa las aguas. Y crea lo superior y lo inferior, el Shamayim y Eretz. Tercer día es un día donde comienza la vida, porque ahora la luz, que fue molécula, ahora se vuelve aminoácido, y ahora los aminoácidos pues empiezan a funcionar, se crean las plantas. Y así cada día se va haciendo algo más complicado y más complejo y más particular. De tal manera que comienza con la luz, que es lo más general, y resulta que lo último que crea en el sexto día, que es lo más particular de la creación, es la mujer. De tal manera que podríamos decir, lo más general es la luz y lo más particular es el hombre y después es la mujer. Y ahí termina la creación del sexto día. Y esto es muy relevante porque en el momento que termina de crear o de transformar esa energía, hay otro día de la creación que es un día extraño porque el séptimo día es un día que es parte de la creación, pero la verdad es que ese día Dios no creó nada. Todo lo que fue creando fue la transformación de todo hasta llegar a completarla el sexto día. Y en cambio, el séptimo día es un día donde toda la transformación para y esa transformación se integra. Quiere decir, la diferencia entre el 6 de los 6 días de la creación y el 7, curiosamente el 7 lo que sucede es que todo aquello que fue transformando, el séptimo día lo integró, pero ya no cambió nada. Y este es un tema muy importante porque es la diferencia entre los 6 días de la semana y el Shabbat. Entonces, es interesante porque los 6 días de la semana equivalen a los 6 milenios y la época final del sexto milenio es lo que se llama la preparación de lo que va a ser Shabbat. Entonces, curiosamente, el séptimo milenio es un milenio que el Talmud lo llama Ayom, es el día, Shekulo Shabbat, es el día que todo va a ser Shabbat. Es una energía distinta. Entonces, básicamente, lo que esto significa es que tenemos una diferencia importante
energética entre los primeros 6 días de la creación y el 7º día de la creación. Y básicamente, esta transición del 6 al 7, eso es exactamente lo que se llama la era mesiánica. La era mesiánica es el final del 6º milenio que va a dar, estrenar el 7º milenio. Entonces, aunque parece lejano, pues ya históricamente no está lejano, porque si estamos en el 5783, faltan menos de 200 años. Entonces, nosotros no sabemos decir cuál es la era mesiánica, si va a ser una era que va a durar 10 años, 100 años, 200 años. Entonces, aparentemente, el plan divino se está ejecutando y nosotros estamos llegando a lo que se llama el límite de tiempo de lo que se llama la energía del 6. Y esta es una época importante porque nos acercamos a esta época. Ahora, parte de acercarse a esta época, que es un tema fundamental para esta clase, ahorita lo van a poder ver de manera mejor en esta diapositiva. En esta diapositiva lo que estamos explicando, y lo traté de hacer muy claro, es que la energía de los 6 primeros días, la energía de las 6 primeras etapas, se considera en Kabbalah una energía masculina. Y se considera una energía masculina porque es una energía de transformación. Es decir, en términos cabalísticos, vamos a hablar en un momento que es femenino y que es masculino, pero en términos cabalísticos, se considera masculino el cambio y la transformación. Y en cambio, se considera femenino la integración, no cambiar nada. Eso es exactamente lo que pasa en Shabbat. En Shabbat uno ya no cambia nada, sino se armoniza y aprovecha y organiza lo que ya transformó, lo que ya trabajó en 6 días. Entonces, aunque estamos hablando de Shabbat, que es una práctica para los judíos y que tiene muchas restricciones, realmente también hay un sentido universal del Shabbat, porque Dios creó a través de este sistema, y como muestra de la importancia de este sistema es que todo el mundo cumple y se trabaja a través de la semana. La semana, este concepto de 7 días es un concepto que es extraño, porque no hay nada en el mundo que te diga que hoy es martes o que mañana es miércoles. Es bastante arbitrario y está basado en que Dios creó a través de este patrón de 6 y 7. Se considera que los 6 días de la creación, así como los 6 milenios de la creación, tienen una energía de prioridad masculina porque es la energía de la transformación. Y en cambio, el 7º milenio es completamente femenino, como Shabbat es femenino y como Malhut es femenino. Esto es un tema muy importante porque, de cierta manera, si nosotros vemos la participación de lo masculino en la historia, obviamente los hombres han tenido una participación mucho más activa y mucho más preponderante que las mujeres. Hasta hace un siglo, las mujeres no podían estudiar medicina, las mujeres no estudiaban Kabbalah, las mujeres no podían trabajar en público. Apenas hace 100 y pico de años las mujeres comenzaron a votar en Inglaterra después de cosas terribles. Es decir, el hecho de que haya una energía predominante masculina en los 6 milenios significa que está de cierta manera justificada energéticamente porque eran milenios y épocas de energía prioritariamente masculina. Pero en cambio, como la mujer fue creada al final del 6º milenio, al final del 6º día, la energía que se va a empezar a elevar al final del 6º milenio y que es la energía que tiene que completar la creación, es la energía femenina. Y realmente, en pocas palabras, lo que estoy tratando de explicarles es que una vez que aparece la mujer en el esquema de la creación, que se levanta y que empieza a ser parte de la creación, equivale exactamente a la época en que las mujeres comenzaron a elevarse
y a buscar cierto tipo de equidad con los hombres. Entonces, es muy interesante porque desde el punto de vista inclusive de las horas en las que fue creada la mujer, hay un equivalente que a mediados del siglo XIX, más o menos por ahí de 1840, es la hora en que fue creada la mujer, equivalente a la creación, y ahora ella va a empezar a elevar su energía y la tiene que llevar a su máximo antes de la finalización del sexto milenio. Y esto es precisamente por qué puse los 6 milenios en color azul, que es la energía masculina, y tenemos la energía de Malhut, que es la energía de Shabbat, que es la energía femenina. Cuando recibimos Shabbat, los judíos cantamos varios himnos, y curiosamente le llamamos a Shabbat, le llamamos Shabbat a Malká, Shabbat la reina. Es Shabbat, en esencia, es un día femenino. Y también le llamamos Shabbat Kalá, la novia. Entonces, el concepto de Shabbat judío es evidentemente una energía femenina. Y precisamente la energía de Shabbat, que es una energía de integración, hay una pasividad de no transformar, pero hay una creatividad tremenda en Shabbat de integrar todo aquello que fue trabajado en los milenios pasados. Entonces, cuando yo comento de que el Mesías es una figura política que va a ser un gran administrador, significa que todos los avances y toda la evolución y todo lo que la humanidad ha logrado ha sido pura transformación, pero va a llegar un momento que dices, bueno, ¿cuánto más requiere el mundo para seguirse transformando? ¿Por qué en vez de seguirnos transformando y en vez de seguir buscando bombas atómicas más poderosas o en vez de seguir buscando remedios complejísimos, ¿por qué no agarramos todo lo que tenemos y lo usamos para estar mejor? Realmente tenemos muchos avances y tenemos muchos elementos que se han desarrollado y que desgraciadamente llegan a algunos, pero no llegan a todos. Precisamente esa es la energía femenina, es la energía que va a permitir esa administración, esa integración de todos esos avances. De cierta manera, este concepto de Dios transforma en 6 días y el séptimo día para. La palabra Shabbat significa parar, cesar de crear. Es lo que significa Shabbat. Entonces, esto es un tema muy fascinante porque nosotros tenemos que tener claro, y ahorita lo voy a aclarar de manera muy fehaciente, que la energía masculina no es hombres y la energía femenina no es mujeres. Porque hablar de masculino y femenino es hablar de género. Y hablar de hombres y mujeres es hablar de sexo. Entonces, no es exactamente lo mismo género que sexo. Porque, por ejemplo, en términos de género, masculino es alguien que está activo y que da, y femenino es alguien que está pasivo y que recibe. Pero es algo completamente dinámico. Por ejemplo, en este momento yo estoy dando una clase y el dar yo la clase me hace masculina en el sentido de que estoy activa y estoy dándoles una clase. Y entonces ustedes, sean mujeres, sean hombres, lo que sean, están recibiendo la clase y están siendo receptores y eso es una energía femenina. Entonces, esto es muy dinámico. Todo el tema de género es sumamente dinámico. Entonces, es muy importante para mí hacerles notar que no estamos hablando nada más de mujeres y de hombres, sino estamos hablando de energías cósmicas que se están desarrollando y que obviamente en los hombres se ve más representada la energía masculina en su rol tradicional de salir a la calle o ir a cazar o ir a buscar el sustento y el rol típico de la mujer que queda en casa cocinando y preparando todo para los hijos y cuidando de la casa. En ese sentido, los roles son muy claros, masculino y femenino, pero las cosas hoy en día han cambiado mucho y ahorita vamos a explicar mucho de esto. Entonces, queda claro que los 6 días, que son los 6 milenios de la creación, es masculino,
Y el séptimo día, que es el séptimo etapa de la creación, es femenino. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy claro. No es lo mismo hablar de sexo que hablar de género. Siempre el sexo se refiere a características sexuales secundarias. El que la mujer tiene busto y el hombre no, el que el hombre tiene más pronunciada la campanita y tiene más barba y que tiene el pelo de manera distribuida diferente. Eso habla de sexo, que es una cuestión completamente biológica, y eso es lo que hace a hombres y a mujeres en el sentido biológico. Y en cambio, género, pues es algo más cultural, es algo más histórico. ¿Por qué el rosa es femenino y por qué el azul es masculino? Es completamente arbitrario. A lo mejor en África lo femenino es rojo y lo masculino es negro. Es decir, tenemos mucha influencia cultural, social, histórica, que son cosas elaboradas culturalmente y que tienen que ver con el género y que son de manera bastante arbitrarias. Son construcciones de cierta manera psicosociales y lo masculino y lo femenino no es necesariamente hablar de hombres y mujeres. Pero en general, la Kabbalah abunda de conceptos importantes de género. Todo el tiempo hacen menciones de género y por eso también el lenguaje de la Kabbalah es tan sexual, porque se habla mucho de lo masculino y de lo femenino, de la copulación de lo masculino y de lo femenino. ¿Y de dónde viene todo este concepto tan importante de género? Pues ni más ni menos que viene la fuente principal cabalística del judaísmo, que hay la correlación de género, es el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios de 4 letras, que es el nombre de Yud Kei Vav Kei, no es porque Dios sea masculino o femenino. Lo que pasa es que en el idioma hebreo no hay femenino y masculino en las palabras. No, perdón, no hay neutro en las palabras. No hay una palabra que se pueda usar para lo femenino o para lo masculino, sino que todos los atributos que puedas hablar de una persona o inclusive de Dios en términos de lenguaje hebreo, o son masculinos o son femeninos. Entonces, es curioso porque el nombre de Dios de 4 letras, conocido como tetragrama, conocido como Yud Kei Vav Kei, es la perfecta interacción que hay entre cualidades masculinas y cualidades femeninas. De tal manera, y esto es de manera muy general, el Yud es una fuerza masculina, Hei es una fuerza femenina, Vav es una fuerza masculina y el Hei es una fuerza femenina. Entonces, si tuviéramos que decir es Dios, que obviamente no lo vamos a explicar, muchas veces tenemos el concepto de Dios como una figura masculina. Y hablamos de él como el rey, el creador del universo. Y en nuestra mente, en nuestra psique, constantemente la figura masculina de Dios es predominante. Pero resulta que no, porque en sus atributos hay una mezcla, y un balance y una armonía perfecta entre lo masculino y entre lo femenino. Y resulta que Dios tiene elementos masculinos, pero también tiene elementos femeninos. Todo el concepto de la presencia divina, todo el concepto que llamamos de la Shejina, todo es femenino. Entonces, esto es un tema muy importante porque Dios que es perfecto, Dios que es eterno, Dios que es eh, el perfecto balance y la perfecta armonía de todo, tiene en igualdad elementos masculinos y elementos femeninos. Entonces, esto es un tema muy importante porque precisamente el método que utilizó Dios para crear, y este es un tema bastante complicado de Kabbalah, pero para que Dios pudiera crear algo fuera de él, pues tenía que ser diferente que él. Y para poder crear algo diferente que él, tuvo que disminuir los elementos femeninos en toda la creación, desde la cabecera. Esto creó que exista Dios, que es la perfección, y existe otra cosa que no es Dios,
y obviamente no es perfecto. Y el mecanismo que usó Dios para crear esa imperfección es bajar los elementos femeninos en toda la creación. Y esto nos lleva a un tema fascinante. Increíblemente, hay un rabino que se llama el rabino Elioshiv, Rav Shlomo Elioshiv, que vivió hace más de 100 años y que venía del mismo pueblo que mi abuelo, curiosamente, en Lituania. Y él dice lo siguiente: el mal en el mundo va en función de la desigualdad de género. Y nosotros sabemos que Dios creó el mal. Dios creó el mal porque tenía que haber creado, él es el bien, y tuvo que crear lo que no es él, que es el mal, para que el hombre pudiera tener libre albedrío. Entonces, para poder crear el mal, Dios tuvo que crear una asimetría en el género. De cierta manera, los elementos masculinos los dejó, como son externos, los dejó más o menos altos y grandes, y los femeninos los redujo. Por lo tanto, históricamente, el camino a la perfección, el camino a la evolución, implica que debe de elevarse lo femenino en la creación. Y si lograra elevarse lo femenino en la creación, se podría erradicar el mal, porque el mal va en función de esa asimetría. Obviamente esa asimetría Dios la creó adrede. Es un mecanismo muy complejo. Explique Larisa el por qué escogió ese elemento para crear una asimetría y para hacer una falla en la creación. Entonces, esto es algo que está retratado de manera espectacular en un libro, que es un libro básicamente fascinante, que se llama El Minuta Yarej, la luna disminuida. Es un libro que escribió el Ari Kadosh, el Arizal, y es un comentario a un escrito que está en el Midrash de la Masejet Julin. Y él explica que todo el proceso histórico del cual hablamos de los 6,000 años, todo el proceso histórico está guiado desde el inicio por un fallo intencional en la creación, donde se crea la simetría de los elementos masculinos y femeninos. Y básicamente toda la evolución y toda la motivación de la humanidad de progresar se remonta, aunque parece que tenemos que arreglar miles de cosas, particularmente tenemos que arreglar de cómo el sistema masculino, que es jerárquico, va a tener que tener eventualmente una acoplación a la elevación de lo femenino. Y es interesante, pero todo el sistema que nosotros consideramos como el sistema de los 6 días, si ustedes ven, es un sistema lineal. Esta forma de poner el árbol de la vida se llama sistema de Tikkun lineal del árbol de la vida, porque básicamente es un sistema de jerarquías. Precisamente la cuestión de género es un sistema de jerarquías. Lo voy a hacer ahorita muy claro y les va a quedar más que claro. Siempre el que va a estar arriba va a ser masculino y el que va a estar abajo es femenino. Siempre el que da va a ser masculino y el que recibe va a ser femenino. Entonces, si nosotros analizamos este periodo de tiempo, que son 6,000 años de historia, que dijimos que a priori es masculino, va a venir un momento donde esa energía se tiene que cambiar. Es decir, el cambio no es nada más que viene una persona y decreta, ya cambió el tiempo. El cambio se está gestando, como dice Laridal, un paso, dice 2 pasos adelante y un paso para atrás. Es decir, y la figura que va, no nada más la figura, la energía que se tiene que recuperar ese fallo intencional es la energía femenina. Entonces, obviamente, durante el primer milenio, la mujer estaba y lo femenino estaba en el suelo, en el segundo milenio un poco más, en el tercer milenio, en el cuarto milenio. Pero no es hasta el sexto milenio
que la energía femenina empieza a cobrar fuerza y empieza a cobrar equidad con la energía masculina. Esto no significa que ahora las mujeres van a hacer lo mismo que los hombres, porque por definición lo femenino es distinto que lo masculino. Cuando nosotros vemos que el nombre de Dios es la perfecta armonía de lo masculino y con lo femenino, nosotros estamos aquí explicando un proceso de física, que realmente siempre el polo masculino se tiene que conectar con el polo femenino, y así se hace una transmisión eléctrica. Si agarras una pila y la pones el positivo con el positivo o el negativo con el negativo, no logras transmitir la energía. Entonces, toda la cadena de la creación, que es todo un proceso de creación, tiene que ver con respetar el sistema energético de positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, en el árbol de la vida nosotros tenemos el nombre de Dios inscrito porque Jochma es Yud, que es masculino, Binah es Hei, que es femenino, las 6 sefirot conocidas como Zeirampin, que es Baf, que es masculino, y ahora nos estamos acercando al Hei, que es femenino. Entonces, realmente, históricamente, estamos en este proceso de cambio tan determinante de energía. Entonces, tomando en cuenta que este sistema es BAF, la letra BAF es una letra de unión, es una letra de conectar, es una letra de jerarquía. La jerarquía siempre implica que el que está arriba va a ser masculino con respecto al femenino, y así se manejan las jerarquías, y así estamos acostumbrados a pensar. ¿Por qué? Porque así es educativamente, está el director, el subdirector, el coordinador, y al final está el alumno. Y el que está abajo tiene el incentivo del que está en el kinder de ir a la primaria, y a la secundaria, y a la preparatoria, y a la licenciatura, y al doctorado. Quiere decir, el sistema conocido como el sistema masculino jerárquico tiene una ganancia muy importante. Y la ganancia es permitir el progreso y el desarrollo y la transformación de todo. Pero bueno, llega un momento donde dices, ¿cuánto más tiene que transformarse el mundo? Porque, como acabo de decir, el mundo tiene muchos elementos que ya están bien y que ya la gente debería de aprovechar todas esas ganancias científicas y que se han logrado. El problema es que no hay buena distribución de esos recursos. Entonces, desde una perspectiva, estamos tratando de explicar este concepto que aparece en el libro de La luna disminuida de Larizal, en donde dice, va a llegar un momento histórico donde ya no puede el mundo seguir en un sentido jerárquico, porque si es verdad que te permite el progreso, también siempre va a crear que la gente no se sienta suficientemente satisfecha, y siempre va a haber alguien más rico, siempre va a haber alguien más guapo, siempre va a haber alguien más culto, siempre va a haber alguien más, y por lo tanto es un sistema que permite la evolución, pero crea mucha infelicidad en el ser humano. Porque siempre estás en comparación con alguien. Ya tienes un puesto increíble en un trabajo, bueno, pero hay una persona que gana más que tú. Ya esa persona, pues hay otro que tiene, el dueño gana más que tú. Siempre hay un elemento de insatisfacción porque estamos como en una carrera que nunca terminamos. Entonces, este es el concepto de 6 días trabajarás y transformarás la energía. Es completamente masculino y es completamente jerárquico. Pero al final del 6º milenio, es decir, en esta era, ahora se tiene que desarrollar y entra la energía de cuando fue creada la mujer. Y cuando entra esta energía, comienza a permear el sistema de una energía femenina. Y curiosamente, la energía femenina no es jerárquica. La energía femenina es una energía de integración y es lo que se llama una energía circular. Quiero ver si tengo... Okay. Quiero explicar un poquito esto
Porque si van a entender esto, van a entender muchas cosas que están pasando ahorita en el mundo, en la sexualidad, en movimientos de feminismo. Lo vamos a poder entender porque está realmente correlacionado exactamente con la época que nos tocó vivir. Vamos explicando que los 6 días de la creación son de naturaleza masculina, son equivalentes a la Baf, son lo que llamamos nosotros de Irampin, y es una energía masculina que nosotros llamamos jerárquica. La jerarquía implica, como acabo de explicar, que este es más grande que este, y que este es más grande que este, y este es más grande que este. Siempre uno se está comparando con el de arriba. Y tiene sus ventajas, pero ya dijimos que la desventaja más grande es que nunca la gente se siente satisfecha, porque siempre va a haber alguien más elevado que tú. Y esta energía se termina. Históricamente, energéticamente, el blueprint, la huella de la creación, es que después de un periodo de 6,000 años, esa energía se empieza a transformar, pero no se transforma de un instante al otro. No es que de repente cambió la historia. Como expliqué, cuando es el momento de que la mujer fue creada, que más o menos equivale en la era común al 1840, empieza a desarrollarse una energía distinta, una energía que no es jerárquica. Y la energía que se empieza a gestar, así como la energía jerárquica es la energía de la transformación, la energía que se empieza a gestar es la energía femenina, que es la energía de la integración. Integración implica, ya no voy a cambiar nada, ahora lo que tengo es lo que voy a disfrutar, es lo que voy a desarrollar. Todos los días trabajas, todos los días puedes ganar dinero, todos los días puedes ir al súper, todos los días puedes comprar ingredientes, pero el 6º día es un día donde esa energía ya deja de operar y hay una energía de integrar, es la energía femenina. Y curiosamente dijimos que la energía femenina, que es obviamente Malhut, que equivale al Hei, que equivale al Malhut, la energía de Malhut, que es femenina, es una energía circular, no lineal. Esto es lineal y las jerarquías están basadas en la línea. Pero la energía femenina está basada en el círculo. Ahora, ¿cuál es la fuente de que cambie la línea por el círculo? Entonces dijimos que la línea es masculina y el círculo es femenino. Entonces la energía femenina, la energía circular, la base de explicar qué es la energía circular es que en una energía circular cada uno de nosotros está en un círculo concéntrico y Dios está al centro. En la energía jerárquica, Dios está acá arriba y acá está el ser humano. Entonces, el ser humano tiene este incentivo de más, pero se está comparando con con aquello, con aquello. Pero en la energía circular, tu posición es igual que la de todos hacia el creador. Entonces, aquí tienes al que es doctor afamado, pero aquí tienes al que tira la basura en la calle, y aquí tienes a la persona que hace la limpieza en el aeropuerto, y aquí tienes a un maestro, y aquí tienes a otra persona. Cada persona, con respecto al creador, está en una distancia equidistante. Entonces, nadie tiene la necesidad de compararse con nadie, nadie tiene la necesidad de ser como otro, sino que cada quien ocupa el perfecto y armonioso lugar en la creación. Porque no puede ser que el mundo sea que todos tienen que ser directores de empresa y CEOs de empresa y millonarios.
El mundo requiere de todo tipo de gentes, requieres de personas de limpieza, requieres de enfermeras, de doctores, requieres de amas de casa, requieres de gente común y corriente. Y cada persona dentro de lo que él hace está en una situación equidistante al centro. Entonces, este sistema es lo que nosotros llamamos el sistema circular, de verdades circulares. Y eso es la era del séptimo milenio. Entonces, obviamente, nosotros ahorita no estamos viviendo en una época de claramente una era mesiánica, pero bastantes elementos ya se están elevando. Obviamente, de los principales elementos que vemos es que, siguiendo la línea de esta clase, es que en efecto, ahora lo femenino comienza a ser importante y lo femenino comienza a influir en el mundo. Y en el tiempo que vaya influyendo y en el tiempo que tenga lo femenino la capacidad de elevarse, y cuando digo lo femenino, no nada más me refiero a las mujeres, me refiero que hay muchos elementos en los hombres que son femeninos que han sido ignorados por las culturas y que les falta desarrollo. Desde que un niño nace y le dicen, no, es que los niños no lloran y los niños no tienen estas conductas. En el momento que a un niño le dicen, tú debes de ser fuerte y tú debes de ser valiente, entonces te reprimen también en los hombres elementos femeninos de creatividad, de integración, que están ahí latentes y que también son parte de los hombres, porque todos los hombres también tienen un mal jugo. Entonces, este concepto de acercarnos a esa era, pues ese es el tiempo que estamos viviendo. Y obviamente, si lleva 6,000 años la energía masculina y de repente empieza a elevarse la energía femenina, pues las cosas no pueden cambiar de un día al otro fácilmente. Nada más piensen, por ejemplo, en cuando fue, por ejemplo, en Rusia, llevaban, no sé, ¿qué tal? 6,000, 600, 700 años la dinastía Romanov, siendo una dinastía que vivía en el feudalismo. ¿Tú crees que puedes cambiar del feudalismo a un sistema sin una revolución? Pues claro que no. Claro que no. No puedes ir de un país que no hay democracia a un país que hay democracia si no hay todo un movimiento energético. Entonces, realmente el momento que estamos viviendo es ese momento energético. Estamos viviendo un momento de cambios y parte de los cambios que estamos viendo, parte de los problemas que estamos viendo a nuestro alrededor, es que los cambios no se pueden dar ni tranquilos ni pacíficamente. ¿Qué más quisiéramos que los cambios fueran, pues el cambio viene y todos lo tomamos a bien, pero imagínate, 6,000 años de dominio masculino y de repente ahora las mujeres se están poniendo las pilas y se están empoderando, pues obviamente esto viene con mucho dolor, porque los hombres van a decir, pues, ¿quién va a hacer la comida? ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a hacer esto? Romper con estos esquemas y con estos roles no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces, obviamente este cambio que está habiendo energéticamente pone en juego al sistema tradicional jerárquico. Y obviamente el mundo se protege y dice no al cambio. Y por lo tanto, pues es femenino que ha estado tan subyugado, pues hay mucha reacción y hay mucha violencia. No sé si están conscientes, pero en México hay feminicidios desde hace años terribles y hay una reacción de los machos hacia lo femenino de una manera espantosa. En México vivimos una violencia de género muy, muy grave. Y por otro lado, al otro lado de la moneda, es que los movimientos feministas han sido en su inicio movimientos muy violentos.
Porque si tienes muy reprimido a alguien, va a llegar un momento que si puede ese alguien reventar y hacer una revolución, lo va a hacer. Ahora, la reacción violenta es porque ha habido tanta abuso y ha habido tanta predominancia masculina sobre lo femenino, que ahora lo femenino está como muy enojado y ahorita ha pasado por muchas épocas, pero la época particular que se ha vivido en los años 50, 60, es que las mujeres se están empoderando, pero se están empoderando como hombres. Muchos de los movimientos feministas que están habiendo es, yo tengo derecho al mismo trabajo, tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, y claro que sí, pero entonces lo que se está logrando no es precisamente la mejor opción, porque la mejor opción es que lo femenino se despierte vía la energía femenina. Cuando una mujer se empodera y toma y usurpa el lugar del hombre o lo masculino, entonces lo único que está logrando es replicar la energía masculina, pero ahora por una mujer. Entonces, cuando, por ejemplo, una mujer agarra y dice, bueno, yo voy a ser la gerenta de mi empresa, pero ella es igual de abusiva que cualquier hombre que estaba antes que él, entonces no se cambió la energía, se cambió el personaje, pero la misma energía masculina está presente. Y eso no es lo que es lo correcto es que la energía femenina se eleve dentro de lo femenino, dentro de lo integrativo, dentro de las verdades circulares, dentro de lo holístico. Entonces, obviamente, pues ahí va, el feminismo original de los años del finales del siglo XIX no es lo mismo principios del siglo XX, no es lo mismo de los años 30, de los años 40, de los años 60 y de los momentos que estamos viviendo ahora. Cada vez se logra más ganancia en el ámbito laboral, participativo, político, etcétera, etcétera, pero todavía falta descubrir esa energía femenina de la que estoy hablando, que para muchos es, no la entiendo. Entonces, obviamente, muchos de estos cambios conlleva a reacción, a violencia, a enojo, a problemas muy importantes de mucha reactividad, pero obviamente también cuando se desprende esta energía, también se hace mucha reacción y también se hace mucha confusión. Entonces, nosotros nos tocó vivir, estamos nosotros en un momento donde estamos viendo, en los jóvenes particularmente, mucha confusión de la identidad de género. Y obviamente tiene que ver con estos cambios. Obviamente en la época de mi abuelita no existía, obviamente siempre existió y existirá la homosexualidad y siempre habrá este tipo de situaciones que la Torah habla de ellos y que la humanidad ha vivido y seguirá viviendo toda la vida. Pero ahorita lo que estamos viviendo de esta confusión de género, este tema de no sé si soy mujer, no sé si soy hombre, obviamente nos agarró sorprendidos, pero es parte de este cambio energético. ¿Por qué? Porque cuando se desprende la energía y cuando empieza a haber cambios energéticos, no todos los cambios son tranquilos, pacíficos y se dan de manera perfecta, sino que mucha de esta energía de primero, mucha energía de reprensión, mucha energía de cambio, obviamente esto está generando un cambio muy importante y ha habido y está creando muchísima agudización, magnificación de mucha confusión de género, cosa que no había habido nunca históricamente, una cosa así. Entonces, de cierta manera, entender este proceso que estamos viviendo también nos permite entender mejor a la gente que está viviendo esta situación, porque están viviendo un cambio energético que no saben cómo canalizar de manera correcta. Entonces,
Como conclusión a esta clase, que espero que les haya parecido interesante, podemos decir que la época mesiánica es una época femenina. Es una época donde todos los elementos femeninos que han estado disminuidos durante el proceso de la creación se han ido elevando muy poco a poco, pero llegan a su máxima expresión en este momento. Entonces, lo que dice Larizal es una cosa fascinante. Con esto vamos a terminar. Cuando el hombre fue creado, es muy interesante que dice, nace Adán, hagamos al hombre, Quetzalmeinu, Quetzmuteinu, a nuestra imagen y semejanza, y dice, Zahar unekeba barautam. Y es algo muy impresionante, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es impresionante que dijimos que imagen y semejanza, pues en cierta manera estamos diciendo que si Dios es Yud-Heh Vav-Heh, imagen y semejanza incluye masculino y femenino. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y los creó, masculino y femenino los creó. Como está escrito que dice, Zaharu nekeba barautam, entendemos que el primer narración que tenemos de la Torah, de la creación del hombre, Dios creó a un ser llamado Adán, y ese Adán era hermafrodita. Según la mayoría de los comentaristas de la Torah, dicen, la primera narrativa de Breshit, hablan de un Adán, de un ser humano, que tenía una contraparte masculina y una contraparte femenina, unidos. Y es interesante porque en el segundo relato de Breshit, que empieza Vaivarán, Vayomaú, que empiezan a hablar específicamente de Adán, dicen, no es bueno que el hombre esté solo. Y tú dices, pues no está solo, fue creado con su contraparte, quiere decir, había una parte masculina y una parte femenina, podríamos ponerlos así. Era un ser como un siamés que estaba integrado la parte femenina y masculina. Este es en el primer relato. Y en el segundo relato dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y dicen los jajamim, ¿cómo que está solo? Si está lo femenino y lo masculino. No, no es bueno porque están en espaldas. Es decir, el hombre y la mujer estaban como pegados, espalda contra espalda, lo que se llama ajor. Ajor es espalda contra espalda. Y Dios dice, no es bueno que estén pegados porque el no estar de frente o el no se conocen. Entonces, cada quien jala para otro lado. Entonces, por eso en el segundo relato, Adán lo pone en un trance de sueño, en un estado como de anestesia, y le crea y separa de su costado a lo femenino de lo masculino. Entonces, cuando Dios lo separa, no es que de la costilla creó a Eva, sino más bien del costado separó y les hizo una incisión separando lo masculino de lo femenino. La cuestión es que en el momento que fueron separados y ya tenían la posibilidad de voltearse, lo que se llama panim. Panim es, se vieron de cara. Lo masculino, como es lo exterior, quedó igual. Pero lo femenino, como es lo interior, quedó chiquito. Este es el fallo intencional del que hablé. Entonces, lo que dice el Arizal es que ahora lo femenino va a tener que ir aumentando en 7 etapas hasta lograr que lo masculino y lo femenino estén de frente en equidad. Esto es la era mesiánica. La era mesiánica es una época donde todos los elementos masculinos llegaron a su perfección jerárquica y ahora todos los elementos femeninos les van a permitir crear una integración en el ser de lo masculino con lo femenino.
Y de eso depende la era mesiánica. Por lo tanto, pues, conforme nosotros estemos en este proceso de rectificación, estamos en el tiempo que dicen los jajamim, que se llama el talón del Mashiach, el Ikveta Meshiach. Y es este preciso momento en donde lo femenino y lo masculino se van a ver de frente a frente, coronilla a coronilla, tronco con tronco, pies con pies, y se van a ver en una perfecta armonía de igualdad. Esa es la era mesiánica. Así que bueno, ahí vamos, estamos en proceso y espero que haya quedado claro, y ahora pues obviamente estoy aquí con Muchas Carla para que nos... gracias, Anet. Maravillosa clase. Qué Mira, bueno. han llegado varias consultas. Yo quizás dar una pincelada de que como pueblo judío, pueblo hebreo, no existía el día o el mes de la mujer. Con el tiempo se hizo por las mujeres que fallecieron por el incendio en la fábrica, que en esa fábrica eran muchas mujeres judías también, que venían arrancando de la guerra de Europa, Rusia, que estaban en Estados Unidos. Entonces, de ahí también yo creo rescatar y visibilizar esta parte de por qué nace también los movimientos feministas. Y lo que comentabas, claro, en el tiempo han ido saliendo varias corrientes de feminismo eh, que por la represión histórica llega a no poder en muchos casos no entenderse, o lo que comentabas también de no avanzar porque se está haciendo lo mismo que están haciendo en este caso el patriarcado. Entonces, Exactamente. es como para... Pero mi consulta, Sí. ¿cuál es, o te pregunto como de mujer a mujer, ¿cuál sería nuestra misión o el tikkun para avanzar? ¿Qué hacemos? Como un ejemplo, aparte de Fíjate todo lo que, que nos comentaste. fíjate que hay algo muy interesante, porque siempre el Día de la Mujer, bueno, este día que se conmemora, que las mujeres se levanten y que busquen su equidad y todo eso, siempre cae muy cerca de la festividad de Purim. Y curiosamente, Purim es una fiesta que Reina celebra Esther. a la mujer empoderada. Porque la historia de Esther es de una mujer pasiva, una mujer víctima, una mujer que te da lástima, porque es huérfana y la agarraron a fuerzas y ella no quiere estar en el palacio, no quiere tener ninguna relación con el rey. Ella quiere su vida como tranquila y se la llevan al palacio y de repente está allí. Y es interesante porque toda la historia de Purim es una historia que sucede en 14 años y curiosamente de los 14 años ella es reina 9 años y de los 9 años, 8 años ella es completamente pasiva, completamente una mujer que no tiene voz ni voto ni nada que decir, y de pronto en la historia resulta que ella tiene que tomar una participación tremendamente activa para que el pueblo se salve. Y Así es. curiosamente, el cambio que ella hace es un cambio drástico. Y es un cambio de empoderamiento. Quiere decir, la mujer, en el caso de Esther, es una mujer que da un cambio radical y se empodera de una manera espectacular, pero si tú te das cuenta, se empodera de lo femenino. Quiere decir, cuando ella toma cartas en el asunto y va a hablar con el rey y todo, ella no
nunca imita una energía masculina. Ella dice que tomó, dice, Betilbash Esteret al Malhut, que significa, ella se vistió del Malhut, se vistió de reina y empezó a dar órdenes y le dijo a Mordejai, ayunen por mí, y yo también voy a ayunar y voy a ir a ver al rey. Y ella hace toda una estrategia, pero toda la estrategia que hace, la hace desde lo femenino. Quiere decir, ella va a ver al rey, se arregla muy guapa, muy linda, y va a buscar que el rey la vea bien, y lo único que le pide al rey es que venga una cenita íntima esa noche con ella en el palacio. Entonces, es interesante que toda su estrategia no fue una estrategia masculina, fue una estrategia femenina. Y eso es lo que va a lograr ganar esta victoria contra el malo y contra salvar al pueblo de Israel. Lo logra desde su ángulo femenino, con la cenita, con la intriga, con la esta. Quiere decir, ella mueve su parte femenina, su energía femenina es la que va a traer la victoria. Entonces, creo que el ejemplo perfecto es que la mujer tiene que buscar su lugar y tiene que buscar su fuerza dentro de lo femenino. Y lo femenino tiene que ver con la integración, con lo holístico, con la belleza. Porque si tú dices, bueno, un mundo de paz, mujer, ¿qué madre quiere mandar a sus hijos a la guerra? La mamá quiere tener a sus hijos en su mesa dándoles pasteles, quiere gozar a sus nietos. Todo el concepto de las guerras, el concepto de la jerarquía de voy a tener más tierra y voy a tener más recursos. No quiero hablar, tampoco quiero demonizar a los hombres, porque no se trata de demonizar a nadie, pero ahora viene una energía distinta y esa energía la tenemos que recuperar y la tenemos que desarrollar a pesar de que es un poco nueva para nosotros. Entonces, esa es mi opinión de cómo lo tenemos que hacer. En nuestras familias nos tenemos que observar, porque muchas veces repetimos patrones que fomentan la desigualdad. No sé, yo tengo puras hijas, pero yo he ido a casas donde, por ejemplo, dicen, a las hijas ayuden a recoger la mesa y a los hijos no. ¿Por qué? Quiere decir, nosotros Claro, tenemos que y a veces empezar. es la misma mujer que está llevando esos patrones machistas, En México es tremendo cómo la mujer que ha sido víctima malcría. del machismo sigue fomentando que sus hombres sean machos y que las mujeres sean otras víctimas. Entonces, nosotros tenemos que observarnos, porque muchas veces nosotros estamos fomentando esas desigualdades. Entonces, tenemos que criar a nuestros hijos y tenemos que tener estándares parejos. No puedes decirle al hijo, sí, tú estudia carrera y tú, pues tú cásate joven y ya vete de la casa. No, no puedes incurrir en este tipo de cosas. Pues tenemos que siempre empezar nuestra transformación, primero que todo viéndonos a nosotros, cómo estamos en esta energía. Muchas veces nos falta esa energía femenina. También a los hombres les falta muchas veces la energía femenina. Se pueden beneficiar mucho los hombres de la energía femenina. Y entonces creo que es algo que se está trabajando, pero tenemos que empezar en nuestro pequeño círculo. Mira, acá por interno estaban preguntando cómo afectaba las energías tanto de la luna y el sol con lo que hablaste, todo lo que es el aspecto femenino. Fantástica pregunta. Desde el punto de vista metafórico, que la Kabbalah es un lenguaje básicamente alegórico y metafórico, la energía femenina está relacionada íntimamente a la luna y la energía masculina está íntimamente ligada al sol. Ahora, la diferencia entre el sol y la luna es que el sol es un planeta que emite luz, que produce luz, produce calor. En cambio, la luna recibe la luz. Cuando nosotros vemos la luna, es porque refleja la luz del sol. Entonces,
la metáfora que funciona muy bien y que es parte de la Masejet Julin y de la luna disminuida y todo este tema, es que la energía femenina es muy parecida a la energía de la luna, porque la luna es cambiante. Quiere decir, de pronto la ves aparecer, de repente empieza a crecer, de repente llega a su máximo y después viene la época de menguar. Entonces, el ciclo lunar es sumamente parecido al ciclo menstrual de la mujer, que tiene sus etapas estrogénicas, de ovulación, de progesterona. Entonces, la mujer tiene relación a la luna en el sentido de que lo femenino es la capacidad de recibir y la luna es receptora de la luz del sol. Pero obviamente esta metáfora también podríamos decir que la humanidad recibimos de Dios y que Dios es el sol y que la humanidad se tiene que, para que tú veas la luna, tienes que poner en el mismo eje al sol y a la luna. Entonces, nosotros brillaríamos más cuando nos alineamos a la voluntad del Creador. Entonces, esas son metáforas fantásticas que hay un curso. Bueno, por eso Precisamente. también es muy importante, sobre todo en luna nueva, el Rosh Hodesh, la importancia de nuestras meditaciones como mujeres ese día. Exactamente, porque la energía lunar es una energía que está cambiando. Pues la palabra Hodesh, precisamente, que es mes, es Hadash, pues renovación. Entonces, todo el tiempo nos tenemos que estar renovando. Entonces, en términos metafóricos, la humanidad somos la luna y Dios es el sol. Pero desde el punto de vista de lo masculino y lo femenino, el sol es masculino y la luna es femenino. Y curiosamente, Malhut está relacionada directamente a la luna, que es la última sefirá y que es la rectificación, y la rectificación se logra a través de elevar lo femenino. Entonces, creo que esa pregunta es muy, muy buena porque da lugar a muchas otras explicaciones. Qué bonito. Mira, acá llegaron en el chat para todos, dice, bueno, qué gusto seguir aprendiendo de ti, Margarita Cohen. Y dice esto al principio de la charla, dice, cuando se refiere a un líder militar que ganará las batallas de Israel, ¿puede ser una batalla también a nivel espiritual? Pues me gustaría pensar que sí, porque al final de cuentas hay pues se nos ha desdibujado el concepto del Mesías y conforme y estamos cada vez más metidos en temas de mística, pues se nos ha hecho un hincapié de que la época mesiánica es una época de un cambio de conciencia. Entonces, muchas de las ideas que teníamos, que pues son victorias militares y que estas cosas van a venir, se nos desdibuja porque de pronto, pues como que la era mesiánica se convierte en una era de una conciencia más elevada. Yo creo que el concepto de las victorias militares tiene la doble vertiente. Para, para que haya cambios, muchas veces sí tiene que haber cosas militares, desgraciadamente, pero por otro lado, pues sí, definitivamente tiene que haber una victoria espiritual donde sea tan evidente la luz que sea mucho más claro, porque en el mundo que vivimos estamos muy mezclados entre qué es bueno y qué es malo. Cuando empieza a generarse toda esta energía que va a traer tanta luz a la humanidad, esa luz es una luz buena. Entonces, obviamente, va a ser muy evidente lo que es bueno de lo que es malo y la gente va a poder escoger el bien seguro y no con tanta confusión como la que hay ahora. Entonces, yo sí considero que parte de la victoria también es una victoria espiritual, definitivamente. Acá hay otra consulta, dice que en el Talmud Sota 49b
llama a que el fin de los días la generación tomará la fisonomía del perro. Entiendo lo que significa y no sé, se irá incrementando y tendrá altos costos. Inmundicia, no sé. Creo que es el tiempo en que vivimos. Lo hace Lo que Margot pasa es Alonso. que esa es la Masejet Sotá, bueno, es una Masejet muy complicada, pero no lo mencioné, pero antes de la época mesiánica, como que el mal se vuelve muy malo y el bien se vuelve muy bueno, como que se empieza a polarizar. En el momento que Adán comió del Etzadat, de Toberá, el bien y el mal se mezclaron y lo que antes era blanco y lo que era antes negro se convirtió en una masa de grises. Entonces, el bien y el mal en este mundo tienen el principio de interinclusión que implica que todo bien contiene un poco de mal y todo mal contiene un poco de bien. Estamos muy confundidos. Supuestamente al final de los tiempos, que es cercano a la época que estamos presentando, las fuerzas del mal se vuelven extremadamente malas y entonces las fuerzas del bien se vuelven extremadamente buenas. Entonces se hace una separación. Lo que ahora estaba todo mezclado, ahora empieza otra vez a separarse. Entonces, por eso, esa Masejet Sotá o muchos comentarios dicen que la era mesiánica va a haber mucha inmoralidad, y va a haber mucha falta de valores, y va a haber mucha confusión, pero de pronto, porque ese es ese proceso de separación entre el bien y el mal que han estado coexistiendo 6000 años de manera muy revuelta. Entonces, definitivamente sí estamos en esta época, porque de repente hay gente que dice, qué mal está el mundo, está terrible, que la gente está toda confundida y la inmoralidad sexual y la inmoralidad de esto y el otro y las posibilidades de hacer daños tan masivos como son las bombas atómicas. Pero por otro lado, vemos que también el mundo cada vez está mejor. Yo soy muy optimista, yo veo el mundo, veo cada vez gente con más deseos de conexión y de conciencia y de hacer el bien. Yo creo que las dos cosas son verdad. Hay tanto bien impresionante y también hay un mal radical, pero es parte de lo que va a ser esa separación tan importante y cuando se separen va a ser mucho más fácil para nosotros escoger bien, porque ahora es difícil escoger el bien. No sé si me Anet, entiendes. a mí me llamó mucho la atención la frase que mencionaste. Las preguntas por escrito, dijo la doctora, para que hubiera un orden en la charla, así que pueden dejarlas en el chat. Así es. Eh, eh, la frase que mencionaste, que era que el mal en el mundo va en la disfunción por la diferencia de los géneros. Ese es uno de mis temas favoritos. Cuando lo estudié, este rabino Elioshiv escribió un libro que se llama Leshem. Leshem es una piedra del pectoral del Cohen, pero no importa. El libro contiene un comentario sobre la luna disminuida del Arizal y él asocia al mal con la diferencia de género. Entonces, es espectacular porque significa que si el mal es la diferencia de género, significa que la erradicación del mal es la equidad de género. Entonces, básicamente, nosotros podríamos ver realizado en nuestras vidas, o por lo menos en nuestros entornos, y al no hacer diferencia de género y a poder fomentar y empoderar al femenino en toda la creación, lograríamos erradicar el mal. Y eso es un tema muy interesante. A mí me parece interesantísimo. Como tú sabes, yo di un curso con el profesor Mario Sabán y una de las clases precisas eran eso. Y es como muy interesante entender cómo se desarrolla a partir de cierta falla en los elementos masculinos y femeninos, cómo se va desarrollando el mal en los diferentes olamot. Pues es un tema, es un tema Universos más que para los que no fascinante. entiendan los niveles de,
Sí, No todos saben hebreo. sí, de Mira, los universos. acá David escribe, dice, la parte de lo femenino me recordó a lo que dice el Midrash, que en el principio el sol y la luna eran iguales y la luna se quejó que cómo es que podrían haber dos astros entonces, el creador la disminuyó, pero que al final de los tiempos la luna y el sol volverán a ser iguales. Me llamó la atención por el hecho del trabajo, es que lo femenino debe crecer hasta la altura de lo masculino. Exactamente. Todo el texto de la luna disminuida del Arizal, del Menut Yareach, sale precisamente de ese Midrash en la Masejet Julin, donde habla de ese momento raro que aparentemente la luna se quejó de la supuesta igualdad que tenía con lo masculino. Es un tema extremadamente fascinante y el concepto es que la verdad es que la luna y el sol nunca van a ser iguales. Tienen un elemento, pero bajo la perspectiva del ser humano, nosotros podemos ver la luna inclusive más grande que el sol. Entonces, cuando nosotros vemos la luna más brillante y más maravillosa, es precisamente cuando está alineada al sol, que metafóricamente simboliza que la humanidad se armoniza, se conecta con su creador. Entonces, es cuando vamos a ver la luna en su máxima extensión. La verdad es que este es un tema más que fascinante. Quiere decir, es parte de muchos textos estudiados por diferentes Jajamim, que nos permiten ir entendiendo estas diferencias de género. Y no es que las justifiquemos porque 6,000 años fueron masculinos, pero podemos por lo menos hacer las paces y entender que energéticamente el mundo requería de una energía masculina al principio, pero que la compleción va a ser lo que va a envolver a la creación, lo que le va a dar a la creación este sentido de compleción y de satisfacción, son todos esos elementos femeninos. Mira, acá David, en relación a lo que estás contestando, dice, es curioso que cada faceta de la luna sea cada 7 días. Los ciclos. Interesantísimo. Sí, fantástico, 100%. Saludos, David. Acá, bueno, Francisco Baldovino dice, buenas noches, ¿la vasija es un factor para generar la era mesiánica? Claro. Lo que pasa es que al final de cuentas, la creación es una vasija, pero no es nada más una vasija. Obviamente, esto es un ejemplo que me gusta dar. La vasija la tenemos que reforzar y la tenemos que ampliar, porque entre más amplia y reforzada tengamos nuestra vasija, vamos a poder contener más luz. Al principio, cuando Dios creó, las vasijas están muy primitivas y cuando entró la luz de la creación, las vasijas no soportaron tanta luz y se reventaron. Entonces, todo nuestro concepto de desarrollo espiritual, que para muchos es, no sé qué se imaginan, es cómo incrementar la resistencia y el tamaño de nuestra vasija. Entonces, definitivamente, la vasija se incrementa cuando no nada más sirve para recibir, sino que ahora la vasija también se vuelve una fuente para dar. Entonces, entre más da, más se amplía, porque entonces más puede recibir. Entonces, ese es un poco la dinámica de cómo incrementar la vasija, o el tamaño y la resistencia, es a través de, obviamente, meditar, estudiar, hacer el bien, hacer mitzvot, hacer cosas, pero principalmente que lo que recibamos, también lo demos. Y por eso es tan importante el concepto del Lilmod Ulelamed, que significa aprender y enseñar. Porque el Pirkei Avot dice, uno cree que aprende mucho de sus maestros, pero aprende más de sus alumnos. Porque en el momento que la persona da, es cuando se Recibes. vacía de su Es que conocimiento es el ciclo, así como exacto, das, recibes. así es. Entonces, para Francisco Valdovinos, que es un gran amigo mío, pues ese es el concepto principal. Entonces, nosotros nos tenemos que volver vasijas amplias,
reforzadas, enormes, que podamos cada vez contener más luz y reventarnos. Entonces, ahí vamos, en este proceso que nos ayudó tanto la pandemia a todos a comunicarnos, a crecer. Es lo bueno, lo mejor de la pandemia fue YouTube y las clases de meditación y de Kabbalah que pudimos exponer a todas, porque todos éramos maestros, pero teníamos grupos pequeños y ahora tenemos afortunadamente alumnos en todo el mundo. Todo el Maravilloso. mundo. Mira, en honor al tiempo, acá llegó una pregunta, con esta ya vamos cerrando, porque sé que Perfecto. está bastante ocupada y No, y bueno, aparte es muy tarde ya para los argentinos y los chilenos, y es muy son las tarde. 11 de la noche acá. Amparo Burgos dice, por favor, me gustaría saber si la mujer brilla más con el hombre, qué hacer, qué hacer hoy que no sean las relaciones de pareja estables. Lo que pasa es que conforme la mujer se está creciendo y empoderando, el hombre tiene que ir reacomodando sus expectativas y su estructura. Entonces, no es fácil este cambio. No es fácil que, pues, si a nuestras abuelas eran mujeres más sumisas, más como moderadas, y de repente somos personas como más, que tenemos más actividad y todo, los hombres, para muchos lo están sufriendo, porque se les tiene que reacomodar su esquema de roles y de cosas. Entonces, tenemos que ser también muy compasivos, las mujeres con los hombres, y no despreciarlos. Y ese proceso es difícil, porque en el momento que una mujer se empodera, de repente como que se vuelve como una amenaza para el hombre, y eso tampoco es el tema. La armonía es entre lo masculino y lo femenino. El estado ideal del ser humano y lo que genera que Adán esté completo es que esté lo masculino y lo femenino en perfecta integración. Ese es el ideal. Hay mucha gente que trató o no se casó o se divorció. Eso no implica que tiene ningún defecto. La persona puede tener otro tipo de relaciones, amistades, relaciones padre-hijo, tía, sobrinos. Están ahí para enfatizar eso. Pero el estado ideal del ser humano es estar casado y tener hijos. Así lo dice la Torá. Antes de crear cualquier mitzvah, le dijo Dios al hombre que se reproduzca y que se una y que genere esa unificación. Ese es el estado ideal, pero obviamente es muy difícil. Tener una buena relación es un trabajo de todos los días. Difícil. Así que Constante bueno, no sé si trabajo. bastante, bastante, todo un logro. Anet, muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya esta reunión. Darle las gracias a todos los que nos acompañaron. Esta grabación la voy a subir a YouTube del grupo SOT 22 Concepción, así que ahí pueden volver a ver. También te puedo enviar la grabación, Anet, si la quieres subir en alguna de tus redes, ningún Sí, me problema. encantaría. Quiero Así aprovechar este momento nada más para invitarlos a una cosa, a todo el sí, público que ¿cuáles va a son ver. tus próximos talleres? ¿Cuáles son Es tus lo que les cursos? quiero contar. Mira, ahorita ya tengo en marcha muchos cursos que están a la mitad, pero el mes que entra, no el mes que entra, este mismo mes, estamos a 2 semanas, De voy pesa. a dar un masterclass, espero que todos lo puedan ver, voy a dar un masterclass de Pesaj, le llamé Pesaj 360 grados. Yo he tenido la oportunidad de hacer durante la pandemia y fuera de la pandemia clases maestras, le llamo masterclass porque son un poco maratónicas, son clases que van a durar, son clases que duran 3 horas. Es decir, damos clase como 2 horas y media, 2 horas 45, en 3 módulos y además de preguntas. Y el concepto es que el Pesaj es una celebración que los judíos celebramos con mucho detalle, que el pan y que la levadura y que la matzá y el vino, pero independientemente de la connotación individual que tiene para el pueblo de Israel, Pesaj es el inicio del crecimiento espiritual de todos nosotros. Es decir, el ser humano
todos los seres humanos tenemos que salir de Mitzrayim. Todos los seres humanos tenemos que salir de nuestras propias estrecheces y ir al camino de la libertad. Por lo tanto, este masterclass de Pesach 360 grados, vamos a ver primero toda la parte textual, que es la fiesta, etcétera, etcétera. Después vamos a irnos a la parte filosófica y después vamos a acabar con la parte mística y la parte meditativa de cómo utilizar la energía de Pesaj para salir de nuestras propias limitaciones. Están todos invitados, es el martes 28 de marzo a las 7 p.m. hora Ciudad de México. Es un poco tarde para los chilenos y argentinos, pero es una clase que voy a dar en vivo, pero también voy a grabar, la voy a compartir y me pueden escribir a este correo, se pueden escribir en kabalahoy.com cursos online y el valor de la clase, para que todos la entiendan, es aproximadamente $20, que son 350 pesos. Se puede pagar por PayPal, por 1000 maneras distintas. Y la verdad se pone muy buenas esos masterclasses y los grabo y los pueden tener para siempre con ustedes, los comparto. Y bueno, el año pasado di el Homer y estuvo increíble, tuve 300 alumnos. Espero que se animen a tomarlo, vale muchísimo la pena. Así que aprovecho este espacio para difundirlo. También yo te Muchas agradezco, gracias. Carla. Muchas gracias a ti, Anet. Así que espero más adelante poder tenerte nuevamente y compartir alguna otra Va a ser un charla. placer, va a ser un placer siempre compartir con gente interesada, gente que estamos buscando elevarnos espiritualmente, ampliar nuestras vasijas. Es un placer. Y pues les doy a todos buenas noches y fue un gusto estar en este foro de SOT 22 Concepción. Muchas gracias a todos. Shalom. Que estén muy Shalom a bien. todos y gracias por estar acá. Que estén muy Laila bien. todo. Laila Tov. Laila Tov, Shalom.